Casi todo el mundo prefiere hacerlo desde ahí, pero se puede hablar desde aquí, claro que sí. Buenas tardes. Hoy está con nosotros el profesor José María Barrio Maestre, que es sobradamente conocido y una referencia en el ámbito de su especialidad. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario. Después amplió sus estudios en la Universidad de Münster en Alemania y en la de Viena. Pertenece por oposición al extinto cuerpo de profesores agregados de bachillerato. En el año 1994 obtuvo por concurso de oposición la plaza de profesor titular en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, donde hemos tenido tan magníficos colaboradores en este curso de pedagogía para educadores provenientes de ese departamento. En esta Facultad de Educación ha ejercido la docencia en materias como filosofía, ética, antropología de la educación y educación cívica desde el año 87. Es además miembro del cuerpo académico de la Universidad de los Derechos del Hombre y los Derechos de la Educación en Ginebra. Es profesor visitante en las universidades de Piura, Perú, y la de la prestigiosa Universidad de La Sabana en Colombia. Ha sido también profesor de ética del Servicio Público en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas de Madrid. Ha participado como ponente en numerosos congresos y reuniones científicas sobre cuestiones filosóficas y pedagógicas. Es autor, entre otros libros que podríamos citar, de obras como El positivismo y violencia, publicado en el año 97, Moral y democracia, en el año 77, Elementos de antropología pedagógica, en el 2004, Los límites de la libertad, publicación en la que en gran medida se basará para hacer las reflexiones de la ponencia de esta tarde, motivo por el que le hemos invitado a desarrollar el tema. Otro título, Cerco a la ciudad, una filosofía de la educación cívica, del año 2003, Educación diferenciada, una opción razonable, o Antropología del hecho religioso, y ha publicado además más de 25 libros en colaboración. Ha publicado también más de un centenar de trabajos en revistas científicas españolas y extranjeras. Y ha traducido varios trabajos de profesores alemanes, entre los que destaca, sin duda, que el profesor Barrio es el traductor de uno de los filósofos más importantes que tenemos en este momento en Europa, Robert Spemann. De él ha traducido Ética, Política y Cristianismo en el año 2007, obra de la que es también editor. Su último libro, que está a punto de ver la luz, tiene el sugerente título El balcón de Sócrates, una propuesta frente al nihilismo. Pues está con nosotros el profesor Barrio para desarrollar este tema sin duda tan importante como es el de los límites de la libertad. Y le agradecemos el que haya aceptado la invitación a participar en el curso y bueno, pues estamos deseando escuchar la ponencia, que sin duda dará después lugar a un coloquio tan interesante como el que tuvimos la oportunidad de tener la semana pasada con el profesor Sellés, que sin duda las dudas que nos suscitó la ponencia pues se fueron resolviendo a lo largo del coloquio. Está con nosotros una autoridad académica y científica, y es siempre pues un honor para la Fundación Universitaria el tener personas de esta altura con nosotros aquí. Muchísimas gracias y cuando quiera tiene la palabra. Pues muchas gracias a usted, Teresa, por sus amables palabras y la invitación que me ha hecho para poder reflexionar aquí con ustedes un rato. No les voy a cansar, sobre un asunto que yo creo que tiene bastante interés. Y efectivamente, como ha dicho Teresa, un asunto que me ocupó hace tiempo y del que hice un librito hace 10 años.
bueno, cuya tesis, la verdad es que todavía, a pesar de que ha pasado tiempo, pues sustancialmente suscribo. La verdad es que originariamente el trabajo que hice allí, pues fue un intento de reflexión filosófica sobre esto de la libertad, y lo que traté de hacer era formular de la manera más precisa posible lo que, en palabras de mi maestro, don Antonio Millán Puelles, podría expresarse como la índole reiforme de la libertad. Entendiendo por tal cosa, ¿verdad?, pues su arraigo en la realidad. La verdad es que, bueno, ya digo que el interés sobre todo que yo tenía era filosófico, si se quiere, antropológico, filosófico, pero sin duda esa reflexión yo creo que tiene un cierto alcance también educativo, y por eso creo que puede engarzarse bien, ¿verdad?, pues dentro del lema general del curso o el ciclo de conferencias. La razón es que yo entiendo que la educación fundamentalmente estriba en una habilitación de la libertad. Bueno, esto es tan genérico que podría significar muchísimas cosas. Voy a tratar de decir algo que ayude a entender más precisamente esto, ¿no? Pero entiendo que la relación entre educación y libertad es una relación muy profunda, muy intensa. Quizá de esto todos tenemos una intuición, pero tratar de elevar esa intuición a concepto pues tiene también tiene su gracia, ¿no? La relación entre educación y libertad me parece que no se puede restringir solo, digamos, al ámbito sociológico, en el que, bueno, pues habitualmente se puede entender expresiones como educar en libertad o educar en un contexto más o menos de respeto, tolerancia y cosas de estas. Sin duda que todo eso tiene mucho sentido, pero yo creo que no se trata solo de educar en libertad, sino de educar la libertad. Y por tanto, la relación entre ambas cosas yo creo que tiene un sentido no solo sociológico, sino explícitamente antropológico. Eso. Para entender que la educación es una habilitación de la libertad, precisamente para que la libertad sea capaz de escuchar, podríamos decirlo así, pues la llamada de lo valioso, a mí me parece que hace falta hacer algunas precisiones o algunos distingos entre varios tipos de libertad. Fundamentalmente 3 tipos, que voy a tratar de exponer de forma muy masiva, sin entrar en grandes dibujos, pero intentaré ser claro. Creo que se puede distinguir un primer tipo o nivel de libertad que yo llamaría ontológico, toda vez que es un tipo de libertad que depende a su vez del tipo de ser, del tipo de ente que somos, personas. Esa libertad ontológica o ese sentido ontológico de la libertad, yo creo que a él se ha referido de una forma explícita Heidegger, famoso filósofo alemán, ¿verdad? Este señor pues habla mucho de la libertad trascendental, entendiendo por tal cosa la apertura, podríamos decirlo así, del ser humano a la totalidad de lo real. El ser humano, en función de su ser persona,
es un ser que no está encerrado, encapsulado dentro de los límites de su ser natural, sino que está abierto, gracias a su capacidad de conocer y de querer, a todo. En principio podemos conocerlo todo y podemos creerlo todo. La realidad, en la medida en que se nos da bajo el aspecto de lo verdadero o de lo bueno, pues en cierto modo nos está invitando a que nos trascendamos, es decir, a que salgamos de nosotros mismos justamente para enriquecernos con ella. Y precisamente esas dos capacidades que el ser humano tiene, la inteligencia y la capacidad de querer, la voluntad, ¿verdad?, pues hacen posible que el ser humano pueda ser más que lo que es, siempre pueda crecer como persona. Y en último término, cuanto más y mejor conocemos, y de una manera yo creo especialmente intensa, cuanto más y mejor queremos, más somos. Esto solamente es posible en la medida en que, ya digo, el ser humano no es simplemente lo que es y punto, como puede ser este mueble, sino que además de lo que somos, por decirlo así, natural o físicamente, también somos, de una manera no física, pero sí de alguna manera real, todo lo que conocemos, lo hacemos nuestro, lo asimilamos, y aunque de otra manera, también todo lo que queremos. Lo incorporamos a nuestro, no sé, a nuestro círculo ontológico, ¿no? Bueno, pues cuando se habla, o cuando Heidegger habla de libertad trascendental, se está refiriendo a ese no encapsulamiento del ser humano dentro de los límites estrictos de su ser físico, sino la capacidad de salir de su propia piel, no físicamente, como es lógico, pero sí de otra forma, no menos real que la física. Bueno, obviamente este sentido de libertad no es la acepción que normalmente empleamos cuando empleamos ese término. Desde luego es un sentido un poco, si se quiere, más filosófico, más profundo, yo creo que el más radical de todos, pero sin referencia al cual la libertad, esta vez sí, en el sentido en el que normalmente nos referimos a ella, que es la capacidad de elegir, de hacer opciones, la libertad electiva, no sería posible sin la otra. Si nosotros no fuéramos este tipo de ente, ¿verdad?, que somos personas, no podríamos hacer opciones. Si pasamos ya a este otro nivel que algunos autores llaman psicológico, bueno, de la libertad electiva, podríamos describirla, no sé si definirla, pero al menos describirla como, y en esto desde luego pues hay, vamos, en esta descripción que propongo, evidentemente hay elementos de Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino, principalmente de estos dos, como una propiedad de la voluntad, en virtud de la cual la voluntad, se autodetermina hacia algo que se le presenta como bueno, algo que se le antoja de alguna manera bueno. Eso no quiere decir que todo lo que se nos antoje bueno lo queramos libremente. Lo que quiere decir es que es imposible que queramos si aquello que queremos no se nos presenta como de alguna manera bueno. Bueno, yo pienso que esto es una buena, ya digo, no sé si definición, pero una buena descripción de la libertad electiva, propiedad de la voluntad,
en función de la cual la voluntad se puede autodeterminar hacia algo que se le presenta como bueno. Si nos detenemos un poquito en esta descripción, nos damos cuenta de que la libertad electiva pues tiene una serie de limitaciones que no son solamente eso que podemos entender como condicionamientos extrínsecos de ella, y que desde luego en una aproximación pues muy elemental se ponen claramente de manifiesto. Está claro que, pues mire usted, hay limitaciones de tipo político para la libertad, hay limitaciones de tipo económico. Yo no puedo hacer todo lo que quisiera hacer por el hecho de que tengo unas disponibilidades financieras limitadas, cada vez más limitadas. Limitaciones de tipo cultural, pues mire usted, yo he recibido una educación, he tenido unos padres, he nacido en un país y no en cualquier otro, bueno, y eso indudablemente pues condiciona más o menos, pero condiciona bastante de lo que soy y también bastante de las oportunidades vitales que se pueden abrir a mi biografía. Condicionamientos de tipo social, evidentemente. Pues mire usted, el hecho de que yo tengo vecinos, pues me impide poner la radio, la música, pues a todo volumen hasta las tantas, ¿no? Yo tengo que, o yo tengo que respetar el contrato de trabajo, el horario al que me he comprometido. Quizá en una primera aproximación lo que más destaca en cuanto a los límites de la libertad electiva son justamente esos condicionamientos o limitaciones externas. Pero yo quisiera, porque creo que tiene gran interés, poner de relieve también algunas limitaciones que yo llamaría intrínsecas o internas de la libertad electiva, que precisamente por ser internas, pues a lo mejor no son tan fácilmente observables como las otras, y que sin embargo son muy importantes para entender la libertad como algo arraigado en la realidad. Por ejemplo, el hecho de que ninguno de nosotros ha elegido libremente ser libre. Esto es una tremenda limitación de la libertad electiva. Estamos, como decía Sartre, condenados a ser libres. Quizá la expresión de Sartre es un poco exagerada, entender la libertad como una condena, pero si se la piensa un poco a fondo, yo creo que es bastante certera. Al menos desde la experiencia que indudablemente hemos tenido todos, más de una y de dos veces, de vernos abocados a tener que decidirnos. A lo mejor en algunas tesituras de nuestra biografía en la cual nos damos cuenta de que nos jugamos bastante. Oiga usted, no todos los días, ni en todas las ocasiones, pero algunas decisiones que hemos de tomar realmente son muy decisivas. El resto de nuestro trayecto biográfico en muy buena medida va a estar condicionado por qué opción tomemos ahí. Y alguna vez podemos, no sé, sentir una cierta angustia, tema muy sartreano, ¿verdad? Una cierta angostura, ¿no? Incluso tener una cierta envidia, ¿verdad? Pues de otros seres, animales, o que, mire usted, pues no tienen que, no se juegan nada en su vida, no tienen que correr ningún riesgo, no se equivocan. En su vida, pues en cierto modo ya está todo decidido, hecho. Lo único que tienen que hacer, pues, es dejarse llevar por las inclinaciones que ya sienten, y ya con eso se resuelve, pues, todas sus necesidades vitales, ¿no? No tienen que hacer ninguna opción ni enfrentarse a un dilema
Y sin embargo nosotros no podemos vivir como lo que somos sin algunas veces pasar por esa tesitura, ¿no? Mire usted, esto es una cuestión que vale la pena retener la atención porque pone clarísimamente de relieve un límite, una facticidad, si se quiere decir así, un hecho, digamos, irrenunciable. El hecho de que la libertad, mire usted, está hecha en nosotros, pero no por nosotros. No hemos decidido libremente eso. De la misma manera que tampoco hemos decidido libremente ser. Eso nos lo hemos encontrado también hecho fácticamente en nosotros, pero no por nosotros. Decidimos desde lo que somos seres personales y por tanto también seres libres, pero no sobre ello. Eso. Y ya digo, algunas decisiones, pues uno preferiría no tener que tomarlas. Por ejemplo, otro ejemplo, insisto, de condicionamientos o limitaciones de la libertad electiva que ponen de relieve que ésta no simplemente está limitada desde fuera, sino que es intrínsecamente limitada. Pues mire usted, el hecho de que no podemos elegirlo todo. La mayor parte de nuestras opciones se nos presentan como alternativas, o esto o lo otro, pero yo no puedo elegir todo lo elegible. Es verdad que antes de elegir, y precisamente como una condición de posibilidad de eso, pues uno tiene que tener varias opciones posibles, al menos más de una, para que efectivamente sean elegibles. Pero es igualmente verdad, creo, que justamente en el momento de elegir una de ellas, lo que hacemos es salir de esa indeterminación previa y, por tanto, en cierto modo, vincularnos o determinarnos hacia una de esas posibilidades y, por tanto, implícitamente renunciando a las demás. Es este concepto de autodeterminación que aparece en la fórmula descriptiva que he mencionado antes, pues quizás es un poco paradójico porque generalmente tendemos a pensar la libertad como indeterminación, como el no estar determinados por nada o por casi nada. Ordinariamente vemos esos dos conceptos como los polos, digamos, de una contrariedad, la libertad y la determinación. Y además estamos muy familiarizados, los que hayamos estudiado algo de filosofía, ¿verdad?, pues con una serie de planteamientos que se han dado a lo largo de la historia, conocidos con el nombre genérico de determinismos, precisamente porque lo que tienen en común es la negación de la libertad electiva. Por tanto, el planteamiento de que la libertad electiva es un tipo peculiar de determinación, concretamente una autodeterminación, pues de entrada puede parecer un poco paradójico, raro, incluso contradictorio. Y sin embargo, si lo vemos un poco más despacio, yo creo que nos damos cuenta de que esto es así. O sea, donde la libertad es real, donde se activa o donde se actualiza, dicho aristotélicamente, es justamente en el momento de determinarnos hacia algo. Antes de eso, efectivamente hay una cierta indeterminación, en el sentido de que yo no podría elegir libremente algo, digamos, respecto de lo cual yo tuviese una determinación ad unum, como decían los latinos, o sea,
no tuviese otra posibilidad, pues entonces realmente no lo elegiría, estaría abocado a ello, ¿no? Por tanto, es verdad que hay un... en el momento anterior a la elección, que es donde se realiza la libertad electiva, pues sí que tiene que haber una mínima indeterminación, eso que los filósofos medievales llamaban libertas a coactione, ausencia de coacción. Bueno, pues mire usted, indeterminación. Pero insisto, hasta el momento de elegir, en el cual efectivamente lo que hacemos es salir de esa indeterminación para determinarnos y por tanto vincularnos con aquello que hemos elegido. Es verdad que muchas, no sé si todas, las decisiones o las elecciones que hacemos a lo largo de nuestra vida son revocables. Quizá podemos volvernos atrás de decisiones que hemos tomado. Pero lo que no podemos hacer es volver atrás el tiempo. Recuperar el tiempo que hemos invertido en secundar esa orientación que libremente nos dimos en un momento dado. Ese tiempo pasado irremediablemente. Esto quizá también es otra determinación intrínseca de la libertad electiva tremenda, el hecho de que nuestra libertad se da en la historia, en el tiempo histórico. Y tenemos un tiempo limitado. Mire usted, no tenemos 7 vidas, ¿eh? Tenemos la que tenemos. No sabemos lo que durará, pero sabemos que tiene una duración limitada. De esto hay realmente muy pocas cosas de las que podamos estar más seguros que de esto. De manera que, bueno, pues también hay una cierta facticidad, si se quiere, un cierto fatalismo, pues mire usted, en el hecho de que el tiempo pasa y pasa irremediablemente y no hay nada más necesario que lo que ha pasado, ha pasado. Yo puedo recuperar el tiempo perdido, por ejemplo, en mis decisiones equivocadas. Sí, en cierto modo. Puedo aprender de mis errores. Y sin duda eso puedo rentabilizarlo de manera que mis ulteriores decisiones estén mejor orientadas. Claro que sí. Pero desde luego lo que no puedo hacer, ni yo, ni Dios, en caso de que exista, que por cierto existe, es que lo que ha pasado no haya pasado, porque eso es contradictorio. Y Dios no puede hacer lo contradictorio. Eso no es un defecto en la omnipotencia de Dios, el que no puede hacer lo contradictorio. Porque no poder hacer lo contradictorio es no poder hacer la nada. Y desde luego la nada está claro que no puede ser hecha. Bueno, pues ahí tenemos quizá una tercera limitación intrínseca de la libertad electiva en el hecho de que la libertad se ejerce en el tiempo. Y el tiempo, pues, pasa. Curiosamente, también se podría pensar que es un condicionamiento intrínseco de la libertad el hecho de que no podemos elegir nada más que aquello que se nos antoja de alguna manera bueno. No podemos elegir el mal en sentido estricto. Podemos elegir mal, creo, pero no el mal en tanto que mal. Aquello que se nos